tenemos para ti. Y con ustedes, el apóstol Oscar Agüero. El Señor está para sanar. E inevitablemente hay veces, la Biblia habla de que hay espíritus que son de enfermedad. Son espíritus que entran en el cuerpo y enferman, producen dolor. Pero hay otros que es el cuerpo que se deteriora. Entonces el Señor se detenía y miraba a la persona que estaba sufriendo. Lo hace también con los que tienen sufrimiento en el alma, depresión, ataques de pánico, o que son infelices, no pueden dormir por la noche. Es decir, Él se enfoca en la necesidad. No es que daba teología o doctrina y se olvidaba de los necesitados. Y hay algo que es muy importante, Él no ha cambiado. Jesús es el mismo. Y usted puede venir con total confianza a Él. Uno tiene que venir con expectativa de fe a los servicios. En San Mateo 4, 23 al 25 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Y qué dice? Y sanando, ¿cuántas? ¿Había alguna enfermedad difícil que no pudiera sanar? No, dice toda enfermedad. Entonces, bueno, yo estas cosas las aprendí de chico y se me dio que era corto de vista. De ya 5 o 6 años tenía que usar anteojos. Pero una vez convertido a los 8 años, yo fui a una campaña de Gigi Ávila y él estaba predicando en la cancha del Deportivo Morón, que es un equipo de fútbol en el oeste, cerca de donde yo vivía. Así que yo fui allá y ahí estaba Gigi Ávila. Y cuando él llamó a las personas que estaban enfermas, necesitadas para orar, yo me acerqué a donde estaba él y él puso las manos sobre mí y me sanó esa noche el Señor. Me dio la vista. Es decir, ya no lo necesitaba. Si me ponía los anteojos veía nublado. Me sacaba los anteojos y veía bien. ¿Sí? Fue un milagro que hizo Dios. Y que ibas a ver, un día hicimos una campaña acá en el Orange Bowl y él dijo a los pastores que estábamos respaldando esa campaña que si querían venir a orar con él a una casa que le habían dado para que estuviera con su equipo, que iba a estar a las 5 de la mañana orando. Así que, bueno, yo fui para ahí. Era una casa por aquí, por Okeechobee, metiéndose para adentro, pero estaba una casa hermosa. Y fui ahí y después de orar, empezamos a conversar y yo le dije: usted sabe que yo en la cancha de Morón usted hizo una campaña y Dios me sanó, me dio la vista. Me dice: esa fue la primera campaña que hice yo en Argentina. Fue ahí en la cancha de Morón. Y fue lindo poder compartir con él y ver él a través de los años, porque él nunca supo de ese milagro, lo que había hecho Dios. Y Dios sigue haciendo milagros hoy. Todo depende de cómo viene la persona. Si viene con ese entusiasmo de que Dios te va a sanar. Segunda sanidad, Dios me sana de asma. Cuando tenía algo así como 15 años, 16, me empezó a dar tos y no poder respirar. Y bueno, yo era un atleta, jugaba y practicaba el fútbol y no podía respirar. Yo no entendía cómo, teniendo toda la fuerza y la energía, no me entraba el aire en los pulmones y sufría por eso. Pero el Señor vino y me sanó. Usted tiene que estar en esa expectativa que el Señor no solamente venir a recibir doctrina a la iglesia y mensaje de la palabra de Dios, sino que el poder acompaña eso. Cuando uno predica la palabra, el poder de Dios está ahí. Entonces usted tiene que tener la fe para capturar su milagro. Dice la Biblia, recorrió Jesús, verso 23, toda Galilea enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, porque predicar es una cosa y enseñar es otra, y sanando, ¿qué dice? Y toda dolencia en el pueblo. Así que hoy vamos a orar por las enfermedades y la dolencia.
Y vamos a poner la confianza en ese nombre, Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aplauda al Señor del nombre. Dice, y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencia. Eso me habla a mí de fe en la gente. ¿Por qué se lo traían a Jesús? Porque tenían fe que iban a ser sanos. Y fíjese lo que dice. Todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Gloria a Dios. No dijo que sí, algunos se sanaron, no, todos. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Eso hacía que multitudes vinieran donde él estaba. Y él aprovechaba cuando venían, aunque ellos vinieran para ser sanos, en hablarle la palabra, el evangelio, y enseñarle. Porque es importante esto. Una vez a un hombre que estaba paralítico, lo sanó. Y no dice más nada la Biblia de él, pero luego más adelante dice que lo encontró en la calle y le dijo, mira, no peques más para que no te venga algo peor. Es decir, no se lo hizo en el momento de la sanidad, lo sanó sin preguntar, pero después le dio el consejo, porque hay enfermedades que pueden entrar a causa de tener una vida en donde se practica el pecado. Entonces hay que ser sabio. Entonces Dios no quiere solamente sanarte, Dios quiere hacerte salvo. Dice que aquellos 10 leprosos que vinieron a él se pararon de lejos y le dijeron, Señor, ten misericordia de nosotros. Y él le dijo, ¿qué quieren que haga? Que nos sanemos, Señor, estamos con esta lepra. Eran 10. Dice, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Porque lo primero que tenía que hacer alguien que consideraba que era sano de lepra era presentarse al sacerdote. Y el sacerdote le hace una minuciosa observación de su piel. Y él era el que decía que sí había sido sanado o no. Y eso está en Levítico. Es importante. Así que fueron y el Señor le dijo, muéstrense a los sacerdotes. Ellos tenían que mostrarse si ya habían sido sanados. Pero todavía estaban enfermos. Pero en la palabra que le soltó. Como Pedro que dijo, en tu palabra echaré la red. ¿Sí? Estamos pescando toda la noche y no agarramos nada. Pero en tu palabra yo voy a echar la red. En su palabra hoy vamos a confiar. Vamos a confiar hoy. Y vamos a creer que Dios lo va a hacer. Así que bueno, mientras iban caminando, se dieron cuenta que estaban sanos. Mientras caminaban en fe, sin saber por qué iban, porque no tenía sentido. Si ellos serían leprosos, el sacerdote los iba a echar. Pero ellos fueron obedeciendo a Dios y el Señor les dio la sanidad en el camino. Y después resulta que uno solo vino a darle gracia. Entonces le dijo, ¿y los otros 9 dónde están? Y así pasa en la iglesia. Mucha gente viene, recibe, tiene testimonio y luego se van, se olvidan. Por situaciones de compromiso, de trabajo, de negocio, no alcanza el tiempo y entonces cancela el servir a Dios. Pero este que regresó, imagínense que ellos estaban separados de la familia por mucho tiempo. Prefirió este hombre venir a agradecer a Jesús que ir a visitar a la familia. Muy importante. Cuando usted pone a Dios en primer lugar, empieza a fluir sobre tu vida todas las cosas. Le dijo, ¿dónde están los 9? ¿No eran 10? El hombre le dijo, sí, Señor. ¿Solamente tú viniste a dar gracias? Entonces a este fue que le dijo, tu fe te ha hecho salvo. Los demás se llevaron la sanidad, pero esta es la salvación también. ¿Cuántos quieren la salvación también? Y no solamente, como alguien dijo, no tenemos que buscar la presencia de Dios y no buscar solo sus manos. Sus manos tocan y te favorecen, pero no vamos a buscar solamente el favor de Dios. Tenemos que buscar cómo honrarlo, alabarlo, glorificarlo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ver otro texto, porque Él no ha cambiado. En Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No cambia. Los siglos no hacen cambiar. El paso del tiempo no lo hacen cambiar a Dios. A veces nosotros no somos los mismos de ayer, pero debemos ser inalterables. La perseverancia es algo
para alcanzar éxito con el Señor es una de las características que tenemos que tener. La gente exitosa es perseverante, no se achica, no se arruga, no somos gusanos para arrugarnos. Vamos a alcanzar metas y vamos a decir, voy a permanecer fiel porque creo que tú me vas a bendecir. No solamente en la salud, en la economía, en todas las áreas. En San Marcos capítulo 2, vamos a leer ahora San Marcos 2, del 1 en adelante. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos, trayendo un paralítico que era cargado por 4. Ese es el trabajo que tenemos que hacer nosotros. No te pongas a hablar de un hospital o de un especialista o del nuevo remedio que salió. Tráelos a la casa de Dios. Haz tu trabajo. Mire, dice, vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Usted sabe que cargar un cuerpo paralítico es difícil porque es como un cuerpo muerto, se hace más pesado. ¿Sí? Y como no podían acercarse a Jesús a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, la fe se ve por las actitudes que uno toma, ¿no es cierto? Porque la fe es abstracta, usted no la ve. Pero cuando una persona tiene fe, obra distinto al que no lo tiene. Usted ve las obras que producen la fe. Por eso dice que la fe sin obra es muerta. Y dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Escuche, importante. Estaba allí sentado alguno de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Mire cómo habla despectivamente este. Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí, les dijo, ¿por qué caviláis así? ¿Por qué piensan estas cosas en vuestros corazones? Y hace una pregunta. ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Wow. Y es verdad que la Biblia dice que por las llagas de Cristo nosotros fuimos curados. Pero para ser limpio de nuestros pecados, Él tuvo que vertir la sangre. Entonces hace la pregunta, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, él se levantó, ¿cuándo? ¿Me está siguiendo? Se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraban y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Cuánto creen que en esta noche podemos ver cosas que no hemos visto todavía? Aplaudo al Rey de Reyes, señores y señores. Vamos a ver otro texto y después vamos a estar orando. Jesús sana a un hombre que tenía una mano seca. 2 textos más. San Marcos capítulo 3 y el verso número 6. ¿Sí? A ver si lo encuentro. Dice así. No, un poquito antes. 3:1, sí. Otra vez entró Jesús en la sinagoga. Diga conmigo, otra vez. Otra vez. Y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, para acusarlo. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y le dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces mirándolos alrededor, ¿con qué?
con enojo. ¿Me están siguiendo? ¿Con qué? Es decir, Jesús se enojaba. Con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Una locura. ¿Cómo va a extender la mano si la tiene seca? ¿Cuánto hacía que no la podía mover? Pero cuando uno obedece la voz de Dios, la palabra de Dios, milagros acontecen. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Eso hizo que pensaran matarlo. Había que acabar con Jesús para que acabaran las señales y los milagros. Pero no pudieron. Cuando mataron a Jesús, después Dios ungió a 120 llenos del Espíritu Santo. Y hasta el día de hoy ha pasado el tiempo y todavía se siguen sanando enfermos en el nombre de Jesús. Jesús sigue salvando personas, restaurando a drogadictos y alcohólicos, porque Él tiene todo poder y toda autoridad. San Marcos capítulo 3, verso 7. ¿Sí? ¿Estamos bien? Es lindo el Señor. Dice: mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Mire, nuevas personas empiezan a llegar a la iglesia cuando la gente se entera que este poder sanador existe y que usted le dice a la gente: venga, porque va a ser sana. A mí me llama la atención aquella mujer, una joven, que habían llevado cautiva en el tiempo de Eliseo y lo llevaron a un general que era leproso. Era muy valiente, pero leproso el hombre. Y aquella muchacha tendría que lavarle la ropa y la lepra larga olor a putrefacción. Ella soltó una palabra: si él fuera al profeta que hay en Israel, sería sano. Y sabe una cosa, ni Eliseo, que era el profeta, nunca había sanado a ningún leproso. Pero aquella muchacha testificó del poder de Dios. Usted tiene que predicar del poder de Dios. No se ponga a discutir de doctrina, Canja y Alía, y están llenos de testigos de Jehová. No discuta sobre doctrina, porque ellos no tienen poder para sanar a los enfermos. No está, el poder de Dios no se mueve ahí. Pero si usted ha probado el poder de Dios y ha recibido bendición, tú estás obligado a decirle a la gente: venga, al palero, al santero, al que se emborracha, al que no está feliz, venga a la casa de Dios, Dios les va a bendecir. Y esa palabra que usted diga de fe, cuando venga lo va a recibir. Mire esto, dice la palabra de Dios, que era tanta la gente que venía. En el verso 9 dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca. Téngame en el carro preparado ahí. Hoy hablamos de carro. A causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Pero había gente que los traía. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Usted tiene que traer la gente enferma. Esfuércese. Yo te paso a buscar con mi carro, pero ven, Dios lo va a hacer. Y Dios va a premiar tu fe. Y dice: y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él le reprendía mucho para que no le descubriese. Wow. Hoy vamos a orar por los que están enfermos. Usted tiene que creer. Yo puedo orar por usted, pero el que tiene que creer es usted y yo también. Y yo traigo este mensaje porque he probado las bendiciones de Dios, los beneficios de Dios. Y la Biblia dice: no te olvides de ninguno de los beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. La palabra fue dicha. La guardaron en sus corazones. La escribieron en papel. La tradujeron a muchas lenguas.
y es hora de comunicarla. Creemos en Dios. Creemos en sus promesas. Que la distancia no sea una excusa. ¿Cuántas horas pasamos al día mirando las redes sociales? Fotos, memes, videos, contenido que muchas veces no deja nada en nuestro corazón. Ahora imagina, por un momento, dedicar solo 5 minutos de ese tiempo a algo que puede cambiar vidas, incluso salvar almas. En un mundo lleno de incertidumbre, todos necesitamos una palabra de aliento, una chispa de esperanza. Pero, ¿sabías que tú puedes ser el canal que Dios use para llevar su luz a los demás? Desde un amigo cercano hasta alguien al otro lado del planeta que necesita escuchar justo ese mensaje que cambie su día, o incluso su vida. A través de las redes sociales de la Iglesia Ondas de Amor, cada día se comparte un mensaje de luz y esperanza, guiado por la mano de Jesús. Tú puedes ser parte de este propósito. Basta con un clic, un compartir, un gesto sencillo pero poderoso. Si podemos dedicar horas a ver contenido vacío, ¿por qué no dedicar 5 minutos a algo que trasciende? A algo que transforma. Tú tienes el poder de llevar la palabra de Dios a todos los rincones del mundo. Hoy más que nunca, el mundo necesita la paz y el amor de Jesús. Sé el puente de amor y fe que alguien necesita. Ondas de Amor. Juntos, llevando la palabra de Dios a cada rincón del planeta. Iglesia Ondas de Amor, una iglesia para toda la familia. Eventos, radio, televisión, seminarios, congresos. Le esperamos en el 8264 Northwest 103 calle Hialeah Gardens. Consejería, discipulado, escuela para niños, servicios juveniles y mucho más. Pastores con muchos años de servicio e integridad. Iglesia Central de Ondas de Amor, Hialeah Gardens. Informes al 305-826-5555. Le esperamos en el 8264 Northwest 103 calle Hialeah Gardens. Contáctenos al 305-826-5555. Iglesia Ondas de Amor, una iglesia para toda la familia. En un mundo lleno de ruido, de prisas, de incertidumbres y corazones cansados, todos necesitamos un lugar donde hallar paz, un refugio donde escuchar la voz de Dios y renovar nuestras fuerzas. En Iglesia Ondas de Amor creemos que nadie está solo, que todos necesitamos guía, dirección y una familia espiritual que nos abrace con fe y esperanza. Por eso te invitamos a ser parte de nuestra gran familia, una comunidad que crece bajo la enseñanza y cobertura de los apóstoles Oscar y Estela Agüero, siervos de Dios que nos conducen cada día más cerca del propósito que nuestro Señor tiene para nosotros. Aquí encontrarás servicios especiales, eventos, conferencias, discipulados y ministerios para jóvenes, donde podrás fortalecer tu fe y descubrir el llamado que Dios tiene para ti. Te esperamos en nuestros poderosos encuentros. El viernes 8 de la noche, reunión de jóvenes, donde formamos las nuevas generaciones en Jesús. Los martes de milagros, a las 8 de la noche, donde la presencia del Espíritu Santo se mueve con poder. Personas son sanadas, restauradas y transformadas. Y en nuestros servicios dominicales, a las 10 de la mañana y 7 de la noche. Momentos llenos de adoración, palabra viva y comunión fraterna. Ondas de Amor, ubicada en 8264 Northwest 103 Street, Hialeah Gardens. Si deseas comunicarte con nosotros, llámanos al 305-826-5555 o escríbenos por WhatsApp desde cualquier parte del mundo al +1 786 901 0461.
Cuéntanos tu necesidad y la presentaremos en oración ante nuestro Señor. Iglesia Ondas de Amor, un lugar donde el Espíritu de Dios transforma vidas, renueva corazones y te llena de su paz. Ven, acepta su palabra y deja que Él cambie tu vida para siempre.